Dios anuncia por medio de Moisés que mostrará su gloria a Aarón, sus hijos y el pueblo. Las indicaciones dadas para su servicio debían ser cumplidos meticulosamente. Se confirma la manifestación si hacen como Él ha mandado. Al final, la gloria de Dios es vista por todos. Perlas del libro de Levítico. El camino hacia la presencia de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, nos dirigimos a ti para suplicarte que nos dirijas, Señor, en el estudio del capítulo 9 del libro de Levítico. ¿Qué debemos hacer, Señor, para estar ante tu presencia, para ver tu gloria? En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. El capítulo 9 del libro de Levítico da inicio al ministerio de Aarón y sus hijos en el sacerdocio. Recuerden que el propósito del Levítico es mostrarnos el camino hacia la presencia de Dios. Y si este capítulo tuviéramos que resumirlo en unas cuantas líneas, sería: haz todo lo que Dios te dice, tal como Él lo ha establecido. Entonces verás la gloria de Dios. Este capítulo se resume en esa frase. Dios indica que Aarón y sus hijos deben iniciar su ministerio. Ya se graduaron como uno como sumo sacerdote y los hijos como sacerdotes. Ahora deben empezar a ejercer. Pero para ellos tener la evidencia de que han sido aceptados por Dios, Dios haría dos cosas. Uno, les mostraría su gloria, y no lo verían solo ellos, sino también el pueblo. Y dos, el fuego del altar del sacrificio sería encendido por Dios mismo, el fuego divino. De allí en adelante no debería haber fuego extraño en ese altar. Continúe animando, invite a las personas, a sus amigos, a los hermanos de iglesia, a sumarse al estudio diario. Es necesario que entendamos el mensaje bíblico completo. En el octavo día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Aparentemente, en este primer versículo y el segundo, aparentemente la orden viene directamente de Moisés. Aparentemente, porque no encontramos un así dice el Señor. Pero vamos a ver versículos más abajo que la orden viene de Dios. Insisto en esta perla. Moisés no hizo nada por iniciativa propia. Ya habían transcurrido los 7 días de la consagración y había llegado el momento cuando Aarón debió ofrecer su primer sacrificio. Antes de este momento él no había realizado ningún servicio estrictamente sacerdotal en favor del pueblo. Su instrucción había sido completa, pero debe haber sentido cierta ansiedad al enfrentarse con este día de prueba. Moisés lo llama a él y a sus hijos y a todos los ancianos del pueblo para que se presenten con los sacrificios requeridos y comenzasen su obra. Mientras tanto, todo el pueblo se acercó y se puso delante de Jehová. ¿Cuál es la indicación? Dijo Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto,
y sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. El primer sacrificio de Aarón, ¿en beneficio de quién va a ser? Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Dios iba dando las indicaciones. ¿Quiénes debían traer los presentes? El pueblo debía traer un macho cabrío para expiación. Esa era la ofrenda. Además, un becerro y un cordero de un año. Pero todos recuerden, ningún sacrificio debía ser defectuoso. ¿Y por qué los animales no debían ser defectuosos? Porque eran símbolo del Cordero de Dios. Esa es la razón. Aquí en la Biblia no se trata nada de discriminación, se trata de simbolismo. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Aquí viene el primer anuncio. Dios anuncia que va a aparecer por medio de Moisés. Moisés les dice: Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Pero para que Jehová se aparezca a ellos, debían seguir las instrucciones tal como se les había indicado. Esa es una premisa que debemos tener nosotros muy interiorizado. Apocalipsis 22 cierra el mensaje diciendo: al que añade o al que quita a las profecías escritas en este libro, le vendrán un sinnúmero, ¿no?, de consecuencias. Lo mismo nos dice Deuteronomio, lo mismo dice Proverbios. Entonces nosotros nos encontramos siempre con la indicación de seguir al pie de la letra lo que el Señor ha dicho. Porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Hasta ese entonces Moisés había sido el privilegiado de conversar con Dios, de ver a Dios. Los israelitas lo vieron al pie del Sinaí, pero la experiencia era mínima. Moisés era quien llevaba el mensaje, y ahora Dios les mostraría su aceptación, y con esa presencia estaría dando por asentada de que todo se había hecho como Él lo había ordenado. Jehová se aparecerá hoy a vosotros. ¿Cómo te preparas tú para encontrarte con el Señor? ¿Cómo te preparas tú para ver la gloria del Señor? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Él te ha dicho? ¿O eres de las personas que quiere hacer las cosas como le parece? Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Trajeron cada animal que había pedido, cada objeto que había pedido, y se pusieron allí delante de Jehová. Esperaron en Jehová. Imagínense ustedes esa escena y traten de unirlo con lo que dice Apocalipsis 15. Ese mar de vidrio, lleno de los redimidos delante del trono de Dios. Y ahora este pueblo de Israel se puso delante de Jehová. Pronto aparecería la gloria de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová. ¿Quién mandó? Jehová, no Moisés. En los primeros versículos aparentemente Moisés da la orden, pero quien manda es Jehová. Esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. En el versículo 4 se anuncia que aparecería la gloria de Jehová. En el versículo 6 se confirma que la gloria de Jehová va a aparecer. Pero el pueblo tiene una parte que hacer.
¿Qué tiene que hacer el pueblo? Tenía que hacer como Dios había mandado. Esto es lo que mandó Jehová. Hacedlo, háganlo. Cuando Jesús nos habla acerca de los dos cimientos, del hombre que levanta su casa sobre la roca o sobre la arena, hay una diferencia. El que levanta sobre la roca es el que pone en acción, hace su palabra, lo hace. El que solo escucha y no lo hace es aquel que edifica sobre la arena. Santiago mismo dice, hay que ser hacedores de la palabra de Dios. Hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Había una condición, y esa condición no ha cambiado. Hoy en día esa condición se mantiene. El hacer la voluntad de Dios implica hacer como Él ha establecido que se haga. Ese es el principio. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Aarón, el primer holocausto que debía ofrecer, la primera expiación que debía ofrecer era por sí mismo. Si bien Aarón, como sumo sacerdote ungido, era símbolo de Cristo, como dice el libro de Hebreos, era una persona con defectos, con pecados. Y pecamos nosotros no solo en acción, por omisión, en pensamientos, en intenciones, en motivaciones. Y Aarón, antes de presentarse ante Dios, debía hacer expiación por él mismo. Nadie puede ser un intercesor, un mediador, si antes no ha arreglado sus cuentas con Dios. ¿Quieres ser un instructor bíblico? Ponte a cuentas con Dios, haz expiación por ti mismo primero. Confiesa tus pecados, ponte en las manos de Dios. Primero tenemos que arreglar nuestras cuentas, presentarnos ante Dios para luego convertirnos en mensajeros, embajadores de su palabra, para luego convertirnos en su vocero. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Todo como ha mandado Jehová. Sin demoras, Aarón ofreció el becerro para su expiación, mientras sus hijos ayudaban con el ritual. Entonces se acercó Aarón al altar, degolló el becerro de la expiación que era por él. Este principio no ha cambiado. Esta perla no ha cambiado. Primero debes arreglar tus cuentas con Dios y luego atender el caso de los demás, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia, en el círculo donde tú te desenvuelvas. El ejemplo lo hemos de poner nosotros. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Todo el proceso, como ustedes ven, se repite. Un proceso establecido por Dios. Un proceso que Dios había indicado. Y es que esa es la forma de acercarnos a la presencia de Dios, como Él lo ha establecido. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Si usted hasta aquí está sumando cuántas veces se repite desde los capítulos finales de Éxodo en adelante, cuántas veces se repite como Jehová lo había mandado a Moisés, esa verdad ya debe estar tan interiorizado que usted debe hacer las cosas como Jehová ha mandado, como está escrito en su palabra. Todo esto fue observado con interés por Moisés. Era él quien había recibido las comunicaciones del Señor y quien había instruido a Aarón y a sus hijos en lo que debían hacer. Ahora
observaba para ver que todo se hiciese según las instrucciones de Dios. Aarón hubiera cometido un grave error si hubiese rociado la sangre de la ofrenda por el pecado sobre el altar y alrededor de él. Eso no debía hacerse nunca. La sangre de la ofrenda por el pecado debía ser puesta sobre los cuernos del altar. Por otra parte, hubiera sido una equivocación grave poner la sangre del holocausto sobre los cuernos del altar. Nunca debía hacerse así. La sangre del holocausto siempre era rociada sobre el altar y alrededor de él. El simbolismo exigía que todo debía hacerse exactamente como Dios lo había prescrito. Aarón siguió al pie de la letra las indicaciones dadas por Dios. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento, como estaba establecido. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Moisés había dado las indicaciones, Aarón estaba siguiendo las indicaciones, y el seguir estas indicaciones era vital, porque ello determinaría que ellos pudieran ver ese día gloria de Dios. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Continúa todo el proceso establecido. Hay quienes omiten procesos. Hay quienes dicen esto está de más. En asuntos de salvación no hay nada de más. Dios ha dado el paso a paso. Y Él en su infinita sabiduría sabe por qué nos lo ha dejado. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Luego de haber concluido los sacrificios hechos en beneficio propio, él se puso a cuentas con Dios, él estaba en paz con Dios. Entonces ahora Aarón prosigue con el ritual de las ofrendas del pueblo. Ese paso ha de seguirlo todo ministro, todo anciano, todo líder de iglesia, todo aquel que quiere llamar a las personas, invitar a las personas a los pies de Cristo. Primero haga su expiación por sí mismo, confiese sus pecados. Hay que hacer cuentas con el Señor. Y todo lo que Dios había pedido fue ofrecido. Y este proceso casi es similar a todo lo que se hacía en el día de expiación, el día en el cual el santuario y todo el campamento quedaba todo libre. Todo se hizo como Moisés lo había mandado, sin error alguno. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Recuerden, ese holocausto de la mañana es símbolo de la mediación continua de Cristo. Ese sacrificio de mañana y tarde, el continuo, simboliza cómo es que Dios no descansa. No descansa. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos y él las quemó sobre el altar. Si le parece un tanto cansador esta lectura porque habla de grosuras, de hígado, de grasa, de sangre, recuerde el principio. El proceso hay que seguirlo. ¿Y cuál es el proceso hoy para acercarnos a Dios? También hay un proceso.
Acepta que eres pecador. Acepta que necesitas un Salvador. Confiesa tus pecados. Arrepiéntete de ellos y entrégale tu vida en sacrificio vivo, agradable al Señor, en olor grato. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Terminó de oficiar. El primer sumo sacerdote terminó de oficiar. Aarón es un tipo de nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús, quien hasta la fecha aplica su sangre sobre todo aquel que lo acepta como su Salvador. Aarón bendijo al pueblo. Ahora estaba en condiciones de bendecir al pueblo. Y como Aarón y sus hijos habían hecho todo como Dios lo había mandado, entonces ahora Dios cumpliría lo que había anunciado. En el versículo 4 se anunció que la presencia de Dios se manifestaría. En el versículo 6 se anuncia o se confirma la presencia de Dios. Y el versículo 23 nos da a conocer el cumplimiento del anuncio. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Moisés y Aarón entraron juntos en el santuario. No se nos dice lo que ocurrió, pero deben haber experimentado una profunda reverencia los dos hermanos cuando miraron el velo que separaba el lugar santo del Santísimo. Podemos pensar que Moisés le dio a Aarón las instrucciones en cuanto a las lámparas, al pan de la proposición, al candelero, al ofrecimiento del incienso, al rociamiento de la sangre delante del velo y al acto de poner la sangre en los cuernos del altar del incienso. No se nos dice si el velo interior estaba abierto o no, ni si Aarón recibió instrucciones en cuanto a lo que debía hacer en el día de la expiación. El rociamiento de la sangre sobre el propiciatorio era el más sagrado que habría de realizar. Pero ¿qué sucede? Repentinamente, la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. No se nos dice de qué manera precisa ocurrió esta demostración, pero este espectáculo debe haber sido un testimonio notable de la aprobación de Dios por el edificio que el pueblo había levantado para él, y de que aceptaba a Moisés y a Aarón como sus siervos. Aarón había sido consagrado al sacerdocio. Con esta demostración, Dios colocaba su sello sobre él. El Dios de las segundas oportunidades. Ese hombre que había fallado al pie del Sinaí, ahora estaba siendo aprobado por Dios y ahora estaba viendo la gloria de Jehová. Esa aparición de la gloria de Jehová estaba dando conformidad de que Aarón y sus hijos habían seguido todo al pie de la letra, cada instrucción. Hoy no ha cambiado ese principio. Dios ha establecido cómo nos acercamos a Él. Dios ha establecido el camino hacia la consagración, el camino a su presencia. Él lo ha establecido. No es como nos parezca, no es como nos guste, no es como mejor nos sintamos. Siempre rescatemos esos principios. Y el versículo 24 es el clímax de esta historia. Ahora Dios lo va a hacer de una forma todavía mucho más grandiosa. Ya manifestó su gloria y ahora ellos van a ver descender fuego del cielo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre
sus rostros. Este fuego podría haber consumido a Moisés y a Aarón y a todo el pueblo. En cambio, consumió las ofrendas sobre el altar. Dios había cumplido su promesa. Versículo 4. En el versículo 6 se confirma esa promesa. Según la tradición judía, el fuego sagrado que en esa ocasión descendió del cielo fue conservado al menos hasta la destrucción del templo de Salomón y quizá durante más tiempo aún. Dios había aceptado la obra del hombre. El santuario había sido dedicado y consagrado. También los sacerdotes. Todos los preparativos estaban completos para este servicio que habría de continuar durante más de 1400 años para ser entonces transferido al santuario celestial, donde Cristo en la actualidad ministra por nosotros. ¿Y quién lo dice eso? Hebreos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Descendió fuego del cielo. Muchos siglos después, Elías en el monte Carmelo, con los sacerdotes de los Baales, también por obra de Dios hizo que descendiera fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto. Estamos ante el Dios vivo, ante el Dios de las maravillas. Pero ¿qué hicieron ellos para que vieran la gloria de Dios? ¿Qué hicieron ellos para que su ministerio sea acepto? Siguieron cada una de las indicaciones que Dios les había establecido. ¿Saben? El ser humano piensa que debe hacer algo para alcanzar el favor divino. Algunos sacrifican sus cuerpos, otros sacrifican algunos de sus placeres, otros sacrifican sus comidas preferidas. Esos sacrificios no nos acercan a Dios si de por medio no te has entregado tú primero. Nuestra salvación no depende de lo que hacemos, sino de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Un sacrificio perfecto, eterno, completo. Pero esa sangre derramada en la cruz debe ser aplicada por nuestro sumo sacerdote. Nunca perdamos de vista la misión del sumo sacerdote. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote que está ministrando en la actualidad. Les vuelvo a compartir lo que dice Hebreos 9, 23 y 24. Cristo entró en el santuario celestial. Por eso, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales, los anteriores. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificados mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho de manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios en favor de nosotros. Les estoy compartiendo lo que dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué has de hacer para ver la gloria de Dios? Seguir sus instrucciones al pie de la letra. Él ha establecido cómo nos acercamos. Él ha establecido cómo llegamos a la santidad, cómo llegamos a su presencia. Que Dios te bendiga. Amén.